Hola, bienvenidos a nuevo vlog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Ha estado muy latente el tema de el coronavirus, de las pandemias, de las endemias, etcétera. Ahora en 2020, si están viendo esto en el futuro, estamos en marzo del 2020, en plena pandemia del coronavirus SARS-CoV 2019. O como se llame ahora, porque ha cambiado de nombre muchas veces. El SARS-CoV-2, también conocido como coronavirus de Wuhan o el coronavirus chino. Bueno, antes de partir con el tema, hay que hablar un poco de esto porque está en contingencia. Este coronavirus en particular es una mutación de este tipo de virus. Los coronavirus son un tipo de virus, no es uno solo, que es un error que cometen los periodistas al parecer. Y este virus es peligroso por su alta tasa de contagio y es peligroso en la población vulnerable, o sea, por ejemplo, personas de avanzada edad, personas con su sistema un poco más débil porque pueden estar, no sé, recién operados o cosas así. No es mortal en la población que no es de riesgo, o sea, si me da a mí no me muero, mejoro en 2 semanas, así que es importante guardar cuarentena pensando en estas personas que sí están dentro de la población de riesgo. Esta cuarentena puede ser obligada por el gobierno, puede que no. Acá, por ejemplo, en Chile, hasta el momento no es algo que esté como mandado por el gobierno, pero sí hay empresas, universidades, colegios que lo están tomando como medida preventiva y también se hace con algunas personas. Pero yo sé que en otros países, como en España, ya es por ley. Así que eso, yo hice un video del coronavirus que va a aparecer por aquí, que fue cuando esto estaba recién apareciendo, recién estaban investigando dónde venía, así que yo sé que digo cosas que, bueno, no es que sean falsas, pero era como lo que había en las investigaciones preliminares hasta ese momento, que fue en enero. O sea, hice el video hace un par de meses, pero lo que se sabe ahora es eso, es altamente contagioso como las pandemias, como lo que vamos a ver ahora. Así que por favor guarden cuarentena si es que pueden hacerlo, solo salgan si es que es por motivos de trabajo, de estudio, si es que en su institución no se implementó la modalidad a distancia, porque acá se ha hecho en varias universidades, así que solo salir por trabajo, por estudios, para comprar comida, cosas así, no salir por otras cosas. Y ahora vamos a empezar con el tema. Estamos en una era donde existe mucha información descontrolada y que solo genera más confusión entre las personas que tienen acceso a esta. Mucha información confusa proveniente de varias fuentes, de varias partes del mundo, y ya no sabes en qué fuente confiar, porque no solo hay noticias oficiales. Más confusión se genera cuando las noticias provienen de diferentes partes del mundo, se comparten sin ningún tipo de filtro, y no sabes cuáles medidas son las que toma tu país o no. Entonces parte de tu tarea, como tienes acceso a la información y puedes saber cuál noticia es falsa o no, es compartir la información real para combatir la desinformación. Bueno, vamos a ver de forma muy superficial, porque este es un blog hecho para gente que no sabe nada de los temas, porque es una de las críticas que recibo, que yo no sé si decir gracias o no, porque mi intención es hacer videos y artículos para gente que no sabe nada. Entonces a veces, claro, los temas que trato llegan a ser demasiado básicos para gente que sí maneja los temas. Yo sé que he llegado a profundizar en algunos videos porque es necesario, pero generalmente trato de hacer los temas lo más básico posible, y si es que hago una segunda parte ya llego a profundizar más. Por eso, porque el vlog está orientado para gente que no sabe nada de nada, para un nivel propedéutico se puede decir, al menos que sean temas que requieran por su naturaleza más profundidad, o ya sea una segunda parte. Así que a esa crítica tengo que decir gracias. Entonces, si lo encuentro muy básico, lo estoy haciendo bien, porque esa es la intención de el vlog. Así que eso, quería responder a esa crítica. Así que si encuentran eso, creo que lo estoy haciendo bien, porque esa es mi intención, hacerlo muy básico. Y como siempre, yo siempre digo en los videos, si quieren más profundidad, comenten y hacemos una segunda parte. Para mí no es problema profundizar, sobre todo en temas que son mi especialidad, que puede ser el tema del sonido, la física acústica o de lingüística, o sea, general, o en fonética acústica, que eso es como
el área que yo estudié y en la que he trabajado profesionalmente. Entonces vamos a partir con el tema de hoy, que es explicar de manera muy superficial, como ya dije, porque es para todo público, las diferencias entre endemia, pandemia y epidemia. Porque estos términos, aunque en habla coloquial se pueden utilizar como sinónimos, en lo que es el área profesional son términos con algunas diferencias, y es bueno que los conozcan porque muchas veces los periodistas, como tienen que escribir artículos tan rápido, no se toman el tiempo de explicar estas cosas asumiendo que la gente ya las sabe porque creen que son cultura general, pero en realidad, bueno, puede ser cultura general si es que tú estás rodeado de gente del área de salud, pero claro, para el resto de los mortales que están rodeados de redes sociales, videojuegos y memes chistosos, puede que no sea tan cultura general, así que aquí lo vamos a ver. Primero, vamos a partir con la más pequeña, porque estos términos tienen que ver con el número de personas a los que les llega la infección. Así que vamos a partir con la endemia, que esta puede ser, por ejemplo, bueno, no puede ser, es una infección que está en una zona ya de forma permanente, o sea, ya sabes más o menos cuántas personas se van a enfermar, porque es algo que está ocurriendo siempre. Un ejemplo de esto puede ser la varicela, que por ejemplo acá en Chile también se conoce como peste cristal, que es algo que tú sabes que le va a dar a cierta población, como pueden ser los niños pequeños. Entonces hay vacunas, hay tratamientos, pero se tiene controlado, o sea, se sabe cuándo se va a dar. Y en otros países, en otros lugares, como por ejemplo en África, la malaria, que aquí puede ser como una enfermedad rara, allá es algo común. A lo mejor allá la varicela es... Yo estoy en Sudamérica, en Chile, así que sé que me ven de afuera por los subtítulos, hola. Bueno, allá puede que la varicela sea algo raro, pero lo que es aquí es algo común, se da en niños pequeños. Y allá la malaria es algo común. Entonces, al ser algo específico y controlado, lo que pasa es que ya hay tratamientos, se sabe cuántos, no sé, por ejemplo, cuántas vacunas se van a utilizar o cuánta cantidad de remedio. Entonces vamos un poquito más arriba con lo que vendría a ser una epidemia. Una epidemia es cuando ya se escapa del número de pacientes que debería tener cierta enfermedad. Una epidemia es característica porque llega de repente a un cierto máximo y decae, eso estadísticamente. Y bueno, una cosa que hay que tener en cuenta de las epidemias, aparte de que son focalizadas en cuanto al lugar y el número de personas, es que no siempre son de origen infeccioso. A veces una epidemia puede ser, por ejemplo, por un alimento en mal estado y que está muy localizada en un colegio, que todos se intoxicaron. Entonces, a veces puede ser debido a una enfermedad, otras veces no. Esto es ambas cosas en medicina, por eso las nombro. De hecho, lo saqué de un paper médico. Y así que eso, entonces una endemia tiene que ver con algo que está esperado. Una epidemia está localizado, pero se escapa de los valores esperados. Y bueno, y en estos casos muy específicos, como puede ser la intoxicación en un colegio, también se habla de brote, porque es como una epidemia mucho más focalizada. Entonces, pero es como dentro del mismo término. Es algo que no está esperado y que pasa de repente, sube y decae. Por otro lado, tenemos ya la pandemia, que es el término que se está utilizando en la actualidad, ya sea, bueno, en la actualidad ahora en 2020, por el SARS-CoV-2 o coronavirus de Wuhan, o lo que pasó hace un par de años con la gripe porcina o la H1N1, y así hacia atrás en el tiempo con muchas otras. Una pandemia ya es como una epidemia, pero en su máxima expresión. Esto quiere decir que ya se repartió, bueno, o es potencialmente repartible por todo el mundo. Esto debido a los viajes, a su fácil forma de contagio, porque, como por ejemplo con la que está pasando en la actualidad, como se contagia igual que un resfrío común, es algo muy fácil de tener. Entonces, bueno, al ser como una epidemia, primero hay que tomar en cuenta que
Son muchas personas infectadas, más de lo que se tiene en cuenta. Otra cosa también es que las pandemias generalmente ocurren por enfermedades nuevas, como el caso del coronavirus. Como ya dije, los coronavirus son un tipo de virus, el del resfrío común es un coronavirus, pero en este caso es un nuevo tipo de coronavirus, entonces las personas no tienen las defensas, tampoco hay remedios para esto, ni vacunas. Entonces por eso es más difícil de controlar, sobre todo en la población vulnerable. Esto quiere decir personas con el sistema inmunológico debilitado, o sea, gente ya mayor en edad o gente que se está recuperando de alguna operación o de alguna otra enfermedad grave. Pero en el resto de las personas este tipo de virus no suele ser mortal. Entonces el llamado a quedarse en casa no es pensando en gente joven que es la que tiende a salir más, no, es pensando en proteger a la población vulnerable. La única forma de controlar esto es obedeciendo a los especialistas, a los gobiernos, como por ejemplo con la medida que se quiere tener ahora, que es la de quedarse en casa, y esto y una rápida acción por parte de los científicos, como ahora mismo que se están investigando vacunas. Incluso he leído noticias de que ya hay varias vacunas preparadas, aún en marzo de 2020, por lo que tengo entendido, no se han aprobado en humanos, pero hay varios países que tienen se podría llamar prototipo de vacuna. Y básicamente esas son las diferencias. Ahora también podemos ver que las pandemias tienen diferentes fases, como por ejemplo el periodo interpandémico, cuando aparece un nuevo virus que es detectado en humanos, puede ser que venga de animales y que tengan un bajo riesgo de infección. El periodo de alerta, cuando este virus se empieza a mutar de especies no humanas a humanas, entre otras cosas. Y el último periodo, que es el que estamos ahora, que es cuando ya hay transmisión general entre la población. Entonces, una endemia es una enfermedad controlada. Una epidemia es cuando hay más infectados de lo esperado y una pandemia es cuando la epidemia ya alcanza una escala global. Qué bueno que sus enfermedades no afectan a las voces como yo. Y espero que les haya quedado claro, fue como lo más que lo pude resumir. Como siempre, vuelvo a decir eso que me critican porque no profundizo mucho. Si quieren profundidad, pidan una segunda parte o algo así. Siempre trato de ser muy básico porque trato de explicar las cosas para gente que no tiene idea de nada. Y ¿saben qué significa esto? Hay chistes del siglo XIX porque no hablé de ninguna víctima fatal ni nada. Solo hablamos de definiciones, así que la voz va a estar muy feliz. Sí, a mí me gustan mucho los chistes del siglo XIX. Así que vamos con el chiste del siglo XIX. Despreaux ha dicho que la fiereza del corazón es el atributo de las gentes honradas, pero que la fiereza en el aire y en las maneras conviene solo a los necios. No entendí. Ja ja ja, pero sí está muy gracioso. Bueno, vamos con otro. Un abogado que quería chungarse dijo a Swift: si sucediese que el diablo tuviese un pleito con el clero, ¿cuál de las dos partes ganaría? Indudablemente el diablo, porque tiene agarrados a toda la gente de toga. No entendí si eso fue como un chiste o una crítica a la iglesia del siglo XIX. ¡Chao!